En honor al tiempo, vamos a comenzar esta nueva sesión del ciclo de un artista. Les doy la bienvenida a todos. Comentarles que esta sesión va a quedar grabada, así que la vamos a poder después revisitar y va a quedar en el YouTube de Ópera Latinoamérica. Al mismo tiempo, contarles brevemente que la estructura de la charla va a ser una exposición por parte de Jorge Alcázar, y bueno, va a estar moderando Juan. Aquí la tengo a mi lado izquierdo de la pantalla. Y nada, darle la bienvenida a todos. Y para empezar, bueno, contarles un poco de la moderadora. Marcela es parte de la plataforma Escena Digital y de la sección de artista. Ella es una soprano mexicana. Eh, se ha presentado en los escenarios más importantes de México, como el Palacio de Bellas Artes y el Auditorio Nacional, y ha compartido escenarios con figuras de la ópera como Ramón Vargas, Ainhoa Arteta, George Pitian y Arturo Chacón Cruz. En el plano internacional se ha presentado en la República Checa, cantando el rol de Mimi en la Bohème de Puccini, así como en los Requiem de Mozart y Verdi en Italia. Ha realizado recitales y conciertos en Praga, Eslovaquia, Italia, y recientemente interpretó el papel de Donna Elvira en Don Giovanni de Mozart en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, Colombia. Así que felices, encantadísimos de tener a Marcela aquí de moderadora, y nada, le dejo la palabra. Lo último, comentarles que bueno, en el chat pueden ir dejando todas las dudas que les vayan surgiendo, y de todas formas, bueno, Jorge va a estar haciendo pausas en caso de que haya alguna duda por responder. Así que Marcela, te dejo la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos a esta cuarta charla que tenemos, que la hemos llamado Finanzas Personales, el artista como emprendedor. Esta instancia ha sido organizada por el Comité de Artistas de Escena Digital. Escena Digital es una plataforma que surge desde la Asociación Ópera Latinoamérica, OLA, que reúne más de 35 teatros de Iberoamérica. Escena es una plataforma que fomenta el intercambio y la circulación abierta a todos los teatros, festivales, compañías, artistas, y Escena Artistas, es la sección que se inauguró recientemente para visibilizar el trabajo y carrera de los artistas latinoamericanos. En esta primera fase se abrió a artistas de distintas disciplinas que han participado en las temporadas de los teatros miembros de OLA, como son cantantes solistas, directores de escena, directores de orquesta, compositores, músicos, etcétera, formando una comunidad de profesionales especializados. Y bueno, pues ahora me permito presentar a nuestro invitado del día de hoy. Tenemos a Jorge Arturo Alcázar. Él estudió Administración de Empresas y Derecho, cuenta con diversos cursos y diplomados en Gestión Cultural, Dirección, Finanzas, Relaciones Públicas y Marketing. Se desempeñó como corresponsal de la revista Pro Ópera del 2005 al 2013, reseñando diversas producciones operísticas y conciertos en la República Mexicana y en el extranjero. Desde el 2010 es socio director de Arinder, firma mexicana de servicios para los sectores de la cultura y la comunicación, y desde ahí ha colaborado con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México, el Fórum Cultural Guanajuato, el Conjunto Santander de Artes Escénicas, entre muchos otros teatros importantes, y asimismo ha colaborado con múltiples orquestas y cantantes, artistas de nivel internacional y nacional en la República Mexicana. Y bueno, pues un poquito, es una pequeña reseña de todo lo que hace y ha hecho nuestro invitado de hoy. Y bueno, Jorge, nos sentimos muy, muy halagados de tu presencia, y bueno, no quito más tiempo, te cedo la palabra. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, mil gracias. Yo ahí nada más le agregaría que soy un gran fan, admirador de la música y de la ópera muy particularmente. Entonces, siempre es un gusto poder
trabajar en ese ámbito, ¿no? Que además de todo lo quiero mucho. Pues bueno, el tema de las finanzas, a veces me gustaría poder ilustrarlo de alguna forma, ¿no? Y se me ocurre que a veces el tema de las finanzas es tan agradable como darle un trago a un refrescante vaso de arena caliente. Es un horror, o sea, las finanzas a veces son un horror. La gente de repente dice, oye, no, pues es que las finanzas no se me dan, no me importan, yo quise estudiar otra cosa porque las matemáticas... Pero les voy a contar algo, en realidad no son tan complicadas si las entendemos desde los conceptos y los significados. Inclusive, bueno, he preparado por aquí algunos slides que los vamos a estar viendo. El formato es charla, entonces me gustaría más que lo estuviéramos haciendo en cámara, ¿no? Pero sí vamos a tener un pequeño apoyo de los slides, y es porque voy a tratar de ir de algunos conceptos y significados. A lo mejor al principio van a decir, oye, parece clase de español, ¿no? No es el caso. Pero ¿para qué? Para poder llegar a un contexto general del artista, ¿sí? Como un profesional independiente, como un emprendedor, y poder aterrizar al tema financiero. Ahora sí que en términos, tratando de explicarlo a lo mejor en términos de canto, sería como si, vaya, voy a obviar algunas cuestiones técnicas, ¿sí? Es como si les dijera, pues nada más se apoya y canta. Van a decir, a ver, espérate, pues no, nada más se apoya y se canta. Hay muchísimas cosas detrás de eso y hay muchas cuestiones técnicas. Y aquí hay un tema muy importante. Los conocimientos técnicos, ¿sí? Son para las personas que aplican la técnica, pero los conocimientos generales, son para las personas que tienen interés en el tema sin necesariamente tener que aplicar la técnica. Entonces, ese me gustaría que fuera el ángulo por el que nos aproximamos, ¿no? a la cuestión de las finanzas. Es decir, tengo un concepto general y con base en eso yo puedo entender algunas cosas de esas. No me tengo que convertir en un financiero, no me tengo que convertir en un matemático para eso. ¿Sí? Si les parece. Y bueno, vamos a ver. Me voy perdónenme si me tardo un poco en esto, pero no. Ya estoy para compartir pantalla, ¿verdad? Sí, ya lo veo. Listo. ¿Ahí me ven? Ok, perfecto. Entonces, pues finanzas, ¿no? Finanzas personales para los profesionales de las artes. Aquí quiero subrayar un tema muy particular. Para cualquier profesional de las artes, ¿sí? Aquí obviamente estamos pues, enfocados en el tema de la ópera, ¿no? Canto, música, escena, todo lo que tenga que ver, pero son principios que en general aplican para cualquier profesional de las artes, y déjenme decirles que también para cualquier profesional, ¿no? Que se dedique vamos a decir, un oficio independiente, ¿sí? Y empiezo con esto, ¿no? ¿Qué es un profesional, no? Pues aquí la Real Academia nos dice, ¿no? Que viene una serie de acepciones a la palabra, he retirado algunas, pero aquí me quedo con la número 3. Dice, dicho de una persona que practica habitualmente una actividad, dice incluso delictiva, de ninguna manera, esa no es de nuestro interés, ¿no? Pero aquí subrayo, de la cual vive, ¿sí? Y esto muy particularmente es una de las cuestiones que me gustaría subrayar. Cuando hablamos de profesional, a profesional también puede ser un adjetivo, pero aquí cuando decimos profesional es que, bueno, esto nos importa mucho, ¿sí? Lo que vamos a hablar desde el aspecto de las finanzas es porque la persona en torno a quien estamos tocando todo este tema se dedica, de eso vive, ¿sí? Por eso es que es un tema importante. Ahora déjenme decirles también que el profesional de las artes se parece mucho a un contador, se parece mucho a un abogado, un arquitecto, una doctora, ¿sí? La diferencia fundamental, diríamos, es la esencia, la parte sustantiva de su trabajo, ¿sí? Pero en el resto de las cosas, nos podemos parecer mucho más de lo que a veces nos imaginamos. Uno diría, oye, bueno, pero yo canto, o sea, ¿yo en qué me puedo parecer a la profesión de una arquitecta? O sea, la arquitecta finalmente diseña espacios, administra una construcción, etcétera. Sí, efectivamente, hacen, o sea,
la actividad sustantiva. Puede parecer muy obvio esto que estoy diciendo, pero fuera de eso, todas las demás cuestiones, vamos a decir adjetivas complementarias en torno a eso, cuando se dedican de manera independiente a ello, son muy parecidas, ¿sí? Cuando hablamos de una profesión, aquí se descompuso un poquito la letra, pero bueno, empleo, facultad u oficio de alguien que ejerce, ¿sí? Y por el que percibe una retribución. Volvemos a lo mismo. Esto es pagado, ¿sí? De manera que si vivimos de esa profesión, de esa actividad, es muy importante el tema financiero, ¿sí? Ahora, hay una cuestión muy, si quieren, ¿cómo la puedo decir? Muy generalizada, ¿sí? Que es que en la mayoría de las profesiones, si no es que en todas, o sea, nos enseñan una serie de conocimientos técnicos, ¿sí? Para desarrollarlos, para vivir de ellos, pero rara vez nos enseñan a administrar lo que ganamos con ellos. Entonces, el tema financiero, por eso se torna, ¿no? En algo tan importante, ¿no? Dicho esto, bueno, se habla del arte, se habla del oficio, ¿sí? Estos conceptos igual no redundaría demasiado en ellos, pero que vayamos sentando, ¿no? Esta base, o sea, que la importancia de la parte financiera es porque nos dedicamos a esa actividad. Bien, ahora aquí, para no quedarnos en un monólogo muy monótono, ¿no? Valga, me gustaría hacer una pequeña pausa y preguntarles, quien quiera, no es necesario, saber más o menos de qué especialidades, o sea, tenemos cantantes, tenemos alguien de alguna otra disciplina en torno a la ópera, que me quieran más o menos guiar en quiénes estamos por aquí en la charla. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Juan David Domínguez, director y pianista. Muy bien. Excelente, excelente. Soy de Bogotá, Colombia. Súper. ¿De dónde más tenemos gente el día de hoy? ¿Y de qué otras disciplinas? Sin miedo, todavía no entramos al tema financiero. Cuando entremos ahí, tengan todo el miedo. Por ahí, Clementina nos manda un mensaje: Uruguay, cantante. Súper bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos, si les parece, seguimos y vuelvo aquí a la presentación. Perfecto, bueno. El profesional independiente, algunos aspectos a considerar. Esto lo menciono de manera muy rápida para entrar al tema financiero. Si se fijan en el listado, es el que está hasta mero abajo. No es porque sea el menos importante, pero cuando hablamos de un profesional que de manera independiente ejerce, hay una serie de aspectos, aquí estoy diciendo algunos, no son todos, muy importantes. Hay, por ejemplo, aspectos de planeación estratégica, ¿no? ¿Qué necesito hacer para llegar a tal cosa? Eso luego también es muy importante en la parte financiera. Pero yo les diría, digo, sin abundar en eso lo dejaría para un especialista en el tema. La planeación estratégica de la carrera de una soprano, por ejemplo, de un tenor, debe de ser muy diferente a la de un bajo. Sí, porque bueno, el momento en el que inician la parte importante de la carrera por la madurez, el desarrollo vocal, pues es uno, ¿no? Es más temprano, podríamos decir, pero también puede terminar más temprano. Y esto tiene que ver con el aspecto financiero. Eso es algo que tenemos que visualizar. ¿A qué edad tenemos que estar haciendo qué cosas? Y a qué edad tenemos que estar teniendo ciertas metas financieras para poder, pues, pasar a otras, ¿no? Ahorita pensando en el ejemplo que les digo de un bajo, perdón, ya, se metió por ahí el ruido. Pensando en un bajo, bueno, un bajo a lo mejor a los 40 años, ¿no? De repente pues empieza a despuntar en ciertos roles y todo lo demás, y a los 60 años puede seguir cantando como si nada. Y si hablamos, por ejemplo, ahora de un tenor, pues no es siempre esa misma cuestión, ¿no? Hay una parte también de capacitación y desarrollo, hay que estar desarrollando toda la parte técnica, interpretativa, etcétera, lo que va a la cuestión sustantiva de la profesión, ¿no? En el caso, por ejemplo, ahorita que decía David, como pianista y como director, pues también hay un tema de capacitación
y de desarrollo en torno a la dirección, a la interpretación en el piano, etc. Hay un tema importantísimo y que cada vez se hace más importante en las profesiones que tienen que ver en torno al arte, que es el branding personal y la imagen pública. ¿Qué estoy comunicando? ¿No? ¿Qué soy yo como marca? Porque lo que yo soy como marca también me va a permitir entrar a otros espacios y entrar a otros momentos, incluso hasta para un caché, ¿no? Eso también vale. Yo sé que es discutible, hay gente que dice es que ahora se privilegia tal cosa por encima de tal. No entremos al debate, pero de qué es importante es muy importante, ¿sí? Sobre todo por lo que se comunica como profesional que se es, ¿sí? Aquí me viene a la mente una anécdota, bueno, un suceso que se dio en la NBA, la Liga de Básquetbol Profesional en los Estados Unidos, en donde hace algunos años la NBA prohibió, ¿no? Les dijo a todos los jugadores, ya no pueden llegar vestidos como si vinieran de rapear, ¿no? Tienen que venir, les dieron un manual de identidad, ¿no? Un manual de imagen pública. Entonces les decía a ustedes, pues como profesionales de este deporte, que se dedican a esto, ¿no? Y que esa es su carrera, pues tienen que verse como profesionales que son, y bueno, pues en lugar de llegar en pants, en ropa deportiva, con zapatillas, lo que fuera, pues ahora llegaban de traje, llegaban de un tipo de vestimenta más formal, ¿no? Más de negocios. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente todo eso comunica, ¿no? Y hay benchmarking, hay temas de relaciones públicas, hay temas de relaciones humanas, el famoso networking, y caemos en el tema de las finanzas. El tema de las finanzas tiene mucho que ver porque, por ejemplo, en el caso del profesional independiente también caemos en varias cosas. Cobra honorarios. El término honorarios, bueno, se puede llamar como, depende mucho de los países, emolumentos, caché, fee, ¿no? Ahora que también utilizamos mucho estos anglicismos. Entonces, también sus servicios pueden ser unos repetitivos. Hay un tema importante, la unicidad de servicios y la limitante temporal. Vamos a hablar ahora de un director de orquesta. Ese director de orquesta, si está trabajando en una producción, pues en ese momento está dirigiendo en esa producción y no lo puede estar haciendo al mismo tiempo en dos lados, ¿no? Hay solo un tiempo, hay un espacio, termina y se puede ir a la otra. Hay quien de repente dice, pues voy y vengo y a lo mejor tengo dos al mismo tiempo, digo, pero de manera simultánea no puede estar en dos. Y eso es una gran limitante para el profesional independiente, ¿sí? Porque muchas veces tendemos a pensar, es que la carrera de artista es como si fuera una empresa. Ok, sí tiene muchas cosas similares a las de una empresa, pero por eso subrayo y siempre digo mucho, profesional independiente, por estas diferencias, porque no es una empresa. Y voy a hablar de algunas características un poquito más adelante, ¿no? No tiene una relación de dependencia con sus clientes, su actividad depende únicamente de sí mismo. El tema de la competencia es mucho a tomar en cuenta, o sea, no es como que digamos, bueno, pues yo soy, no sé, bajo, barítono, atenorado, no existe otra cuerda como la mía, yo soy el único que canta esto. Sabemos que hay una competencia y eso también hay que tomarlo en cuenta. Y si fijan, esto se parece mucho a lo que decíamos de los abogados o decíamos de los contadores. Hay más gente que puede hacer eso. Entonces, en la medida en la que yo me vaya haciendo llegar competencias, en la medida en la que yo me vaya haciendo llegar de conocimiento, de técnica, etcétera, pues me va a ayudar a poder destacar más en eso. Pero la parte financiera también es importante, porque en la parte financiera es donde tenemos la posibilidad de hacer ciertas cosas o no, ¿sí? Y bueno, desde luego la reputación personal y profesional es uno de los activos, si quieren ya luego entramos al tema del activo, pero es uno de los activos más importantes. Cuando nosotros dependemos de nosotros mismos, nuestra reputación personal y profesional es de lo más importante. No es como una persona que ponga un negocio, vamos a decir, yo voy a poner una tienda de indumentaria para ballet, ¿no? Y le voy a poner tutú. Y pues resulta que la tienda de repente funciona muy bien, pero luego de repente la tienda cae en una situación de mala reputación porque empecé a vender productos de mala calidad y ese negocio quiebra. A lo mejor al año siguiente puedo abrir otra, ya no se va a llamar tutú, ahora se va a llamar teté,
y no pasa nada. A lo mejor la gente no sabe que es la misma persona la que luego vuelve a poner ese negocio, ¿sí? Y puede volver a prosperar. Y en el caso de cuando nosotros dependemos de nosotros mismos, es importantísimo esta situación. Y una que aquí me parece más que fundamental, la confusión del patrimonio personal y el profesional. Esta es una de las cosas que, esta es una de las cosas que en una empresa, a veces sucede en las empresas, pero en una empresa difícilmente pasa. Hay un presupuesto de la empresa y, bueno, la persona que es dueña de la empresa o algo tiene su propio presupuesto por separado. Y cuando nosotros somos profesionistas decimos en México, pero cuando digo profesionista es profesional, independientes, el dinero, ya vamos diciéndolo en esa especie, el dinero, las finanzas, están confundidas, están a veces en esa misma bolsa. Hay personas que son muy administradas y dicen, no, pues es que en este jarrito pongo lo que va a ser para las vacaciones y en este jarrito pongo lo que va a ser para comprar un vestido nuevo, para una gala de ópera y en este jarrito pongo. Pero la mayor parte del tiempo tenemos confundidas esas cosas, ¿sí? Yo, la verdad, conozco muy poca gente que se dedique a las artes que diga, es que tengo, esto pasa más en las artes plásticas, ¿no? Que en las artes escénicas, pero que digan, es que yo tengo una oficina y tengo mi casa. Entonces, pues cuando voy a la oficina, los gastos son de la oficina y todo lo que sucede en la oficina, pues se queda en la oficina. Un estudio. Entonces tú dices, bueno, la renta que yo pago o el lugar que yo pago y compro para que sea mi sitio de trabajo, pues es como una cosa aparte y pues mi casa es mi casa. Exactamente eso mismo sucede con el dinero. Entonces es muy fácil tener, no quiero decir errores así como tal, pero es muy fácil equivocarse a veces en ciertas decisiones cuando tenemos estas cuestiones confundidas. Cuando digo confundidas no lo digo en un sentido peyorativo, decir, pues andas confundido. Nada más me refiero a que se mezclan, ¿no? O sea, hay una mezcla. Vamos a dejarlo como mezcla. Entonces, bueno, con estos conceptos, en lo general, ¿sí? Quiero llegar a aterrizar. Ahora sí ya el tema. Perdón, perdí un poquito la imagen. ¿Ustedes me ven? Bueno, yo pensé, ya hicimos un pacto aquí con todos los dioses del Internet para que no nos vaya a fallar más. Bien. Por último, y creo que a lo mejor ha venido a la mente de más de alguien el tema del freelance, ¿no? Entonces, oye, un profesional independiente, diremos que es un freelance. Yo le pongo aquí este símbolo arriba, donde dice profesional independiente, es casi igual. ¿Sí? En matemáticas o en lógica, ese símbolo de ahí, si se fijan, no es el igual, que tiene dos líneas exactamente paralelas y rectas, sino que hace esta pequeña curvita. Ese símbolo quiere decir casi igual. ¿Por qué casi igual? Porque aquí ahora les quiero hablar del profesional, no como un sustantivo, sino como un adjetivo. O sea, el profesional independiente. Hay un freelance que puede hacer cualquier cosa. Pero aquí cuando tratamos de apuntalar este concepto de profesional independiente es alguien que lo hace y lo hace con todas estas características que hemos venido hablando, ¿no? Y entonces, ¿cuál podríamos decir que es alguna diferencia entre el profesional independiente y el empleado? Bueno, la primera es que el empleado tiene un salario y puede planear sus finanzas de una manera muy distinta porque sabe que cada 15 días o cada 30 días o cada viernes o cada, etcétera, va a llegar un pago por sus servicios. ¿Sí? Eso es una gran ventaja. Ahora, hay grandes desventajas también en este sentido. En la mayoría de los países, las personas que se encuentran bajo un esquema de salario a un empleado, que se encuentran en una nómina en un lugar, no se les permiten hacer muchas deducciones de impuestos, cosa que, por ejemplo, en la mayoría de los lugares, cuando se trabaja como independiente, sí tenemos esa facilidad, ¿no? Pero por el otro lado, bueno, la incertidumbre en la que nos encontramos respecto de el trabajo, decir, bueno, pues es que ahora tengo 2 contratos para cantar en tal o en cual lado, pero luego a lo mejor
a los 2 meses después de eso, tengo 2 meses en donde no hay un contrato todavía, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es una de las cosas que si bien al independiente o al freelance, ahora hablemoslos ya, como son casi igual, ya los podemos decir casi de manera indiferente, ¿no? Entre uno y otro, indistinta, quiero decir. Pues yo como freelance, pues bueno, tengo mucha libertad de movimiento y todo lo demás, pero eso a mí me pone muy vulnerable en la parte financiera, ¿sí? Y yo estoy seguro que no les estoy diciendo nada que no sepan ya, ¿no? Ahora, por el otro lado, el profesional independiente contra el empresario, una de las principales cosas que se dan en este sentido es que la mayor parte de los activos, luego entro más a elaborar en esto, pero vamos a decir de las cosas que se necesitan para elaborar, para realizar, perdón, esa actividad. En el caso de los empresarios suelen ser cosas, ¿sí? Claro que hay ahora muchos intangibles. Por ejemplo, puede haber un empresario del ámbito digital. ¿Y cuáles son sus activos? Pues los programas, ¿no? Las plataformas digitales, ese tipo de cosas. Y aunque no son cosas, ¿no? Que podamos tocar, sí son activos que, por ejemplo, se pueden vender, ¿sí? Si yo de repente digo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero dedicarme voy a volver a la tienda de cosas para danza, ¿no? Si yo de repente digo, ya no quiero dedicarme a ser un comercializador de productos para, ropa, ¿no? Para danza, vestuario. Listo, bueno, pues ya, cierro la tienda, vendo el inventario que tengo, me quedaron ahí pues mallas, y me quedaron leotardos, y me quedaron zapatillas, y me quedaron, etcétera. Los vendo, recupero eso, vendo los anaqueles que tenía ahí en la tienda, vendo, etcétera, y listo, ahora, no sé, voy y me dedico a otra cosa. Yo aquí les quiero hacer una pregunta para que empecemos a hacer un poquito de ejercicio mental. Como músico, como cantante, ¿qué puedo vender si de repente el día de hoy digo, ya no lo quiero hacer? O sea, la mayor parte de mis activos los tengo aquí. Son las cosas que he ido aprendiendo, son las cosas que he ido, y eso no es liquidable. Entonces, esa es una de las cosas que también nos ponen en una situación, digamos, más vulnerable. Entonces, razón de más para tener mucho énfasis en la parte financiera, ¿sí? Con esto, en general, termino el preámbulo para poder aterrizar a esta parte y, si no tiene inconveniente, me gustaría abrir un poquito para que tuviéramos, no sé si por ahí hay alguna pregunta, que ya se está acumulando algo, para como cerrar esta parte del profesional independiente con todas las características en lo general, con estos conceptos, y ahora sí, entrarle al tema del dinero. ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos a estas alturas? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Marcia, ¿hay algo ahí en el chat? ¿No tenemos? No, Jorge, todavía no. Muy bien. Yo creo que lo que sigue va a empezar a desatar todas las dudas. Luego puede ser luego puede ser como muy abrumador. Estoy también concentrando mucha información en muy poco tiempo porque claro, tampoco nos da, ¿no? para desarrollar tanto, pero bueno, siéntanse con toda la libertad del mundo de interrumpir en algún punto, sí. Es más, si no están de acuerdo también en algún punto de esos, ¿no? Porque no es una ciencia exacta, ¿no? Como tal. Pero bueno, entonces vamos a entrarle al tema de las finanzas. Aquí igual me voy a un concepto, ¿no? Finanza, dice pues obligación que asume una persona, ¿no? Es alguien para responder una obligación de otra persona. Pero yo me quedo aquí con el número 4, la sección número 4. Como les comenté, retiré algunas, no están mal numeradas porque vienen muchas cosas que no nos son de interés por ahora. Caudales, bienes. Vamos quedándonos con eso. Las finanzas, ¿a qué se ven? A los bienes. Y el bien o la mercancía universal por excelencia, desde hace ya bastante tiempo, pues es el dinero, ¿no? Finalmente el dinero es una mercancía que se intercambia, o sea, es un invento, ¿no? Que en algún momento sí, bueno,
en lugar de tener que llevar yo un costal de sal para cambiarlo por 8 costales de otra cosa, pues de repente dijeron, bueno, el dinero, y con el dinero lo intercambias por todo lo demás. Y vivimos, desde que nacimos, todas las personas que vivimos en el mundo actualmente, el bien o la mercancía universal por excelencia es el dinero. De manera que el dinero es el que nos permite intercambiar, ¿no? Intercambiarlo por otros bienes, por otros servicios, etc. Y ahora voy a entrar al tema del balance general, ¿sí? Quiero centrar la parte de la parte financiera en este instrumento, ¿sí? Le llaman también estado de posición financiera, hay en algunas otras corrientes, ¿no? De la parte académica de la contabilidad le llaman estado de situación financiera. No importa, le vamos a llamar balance general, ¿sí? Y el balance general es un documento que refleja la situación patrimonial de una empresa. Esto también es de una persona, sí, pero bueno, así venía en esta fuente, que es el Diccionario de Términos Financieros y de Inversión de McGraw-Hill, de una empresa en un momento determinado. Lo subrayo por eso, y ahora vamos a un pequeño ejercicio. Cuando dice momento determinado, quiere decir es una fotografía, ¿sí? Cuando realizamos nosotros un balance general, y ahora lo vamos a hacer, si tienen posibilidad de tener por ahí cerca algún papel y lápiz y la calculadora del teléfono, no se asusten, no va a ser nada demasiado complicado, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Entonces, este documento, ¿sí?, refleja la situación patrimonial en un momento determinado mediante la aplicación de la técnica contable. El balance comprenderá, con la debida separación, los bienes y derechos que constituyen el activo. Ahora que decía yo esto de los activos, bienes y derechos, o sea, cosas, y hay también algunas que no son cosas, que también pueden formar parte del activo, ¿no? Como pueden ser los derechos. Voy a poner un ejemplo muy simplón. Cuando alguien compra un tiempo compartido en un hotel, ¿no?, para ir de vacaciones, dice, oye, pero pues eso no es una cosa, yo no soy dueño de la habitación de hotel, no, pero ese derecho que tú tienes ahí es un activo también, cuenta como un activo. O una póliza de seguros, eso es un derecho, es un activo también. Y también de las obligaciones. Yo les diría que obligaciones, ¿en qué lo pensemos? Pues las deudas, ¿no?, principalmente. Y esas forman el pasivo, ¿sí? Especificando los fondos propios, el balance de apertura de un ejercicio debe corresponder. Olviden todo lo demás. Dijimos que no íbamos a ser técnicos en ese sentido. Ahora, ¿hay alguna pregunta? Por ahí oí que ¿se abrió el micrófono? ¿No? Okay. Ahora, les quiero plantear lo siguiente. Cuando hablamos de matemáticas, suele ser una barrera mental para mucha gente. Pues es que las matemáticas no se me dan, etc. ¿Alguien ha escuchado alguna vez hablar del trivium y el quadrivium de las artes liberales? En la Edad Media se evocaba este concepto, ¿no?, como de la época clásica, en donde decían que estas artes liberales eran, digamos, fue como el concepto de la universidad en aquel entonces, ¿no? Ya cuando se empezó a inventar este tema de la universidad, se hablaba mucho de esta cuestión del trivium y el quadrivium. Ahora las universidades se dedican a capacitar a la gente para hacer algo, pero antes las universidades formaban a las personas en una serie de disciplinas para que después esas personas se dedicaran a hacer algo. Entonces, el trivium, se los voy a decir, incluía la gramática, la dialéctica y la retórica. Entonces, esas eran las disciplinas de la elocuencia. Entonces, tú estudiabas gramática para saber escribir, la dialéctica para saber razonar y la retórica para saber hablar, ¿no? Entonces, ya cuando pasabas el trivium, decían, ahora vas al quadrivium, y el quadrivium eran las matemáticas. Entonces, cuando tú ibas a las matemáticas, estudiabas aritmética, geometría, astronomía. Y quadrivium, como el nombre lo dice, quadrivium quiere decir 4 caminos. Fíjense, aritmética, geometría, astronomía, y adivinen cuál era el cuarto. No me lo adivinen. La música. Entonces, cuando una persona estudiaba esas cosas, salía, y ahora qué quiere ser, pues, abogado, no, pues ahora qué, médico, ahora qué quiere ser, pues, vayan ustedes a saber. Uno lee las obras, por ejemplo, no sé, de Galileo Galilei, de Copérnico, ¿no? De aquellos de Newton, ¿no? Isaac Newton.
lee uno las obras de estos científicos parece que hubiera escrito alguien como un poema, ¿no? Lo hubiera escrito alguien, o sea, eran personas tan cultas porque tenían como este fundamento desde antes. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención decir, la música era una de estas cosas. Pero fíjense dónde está inserta la música, en las matemáticas. Entonces, las matemáticas es uno de los dos lenguajes universales, ¿sí? Ahora estamos nosotros hablando en español, castellano, tenemos palabras diferentes entre Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, ¿sí? Es un mismo idioma, algunas cosas no. Pero en las matemáticas, el 4 es 4 en todos lados, ¿no? Digo, sobre una base decimal. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de la cuestión financiera, ¿sí? Y les quiero poner esta pequeña comparación. ¿Alguien aquí es climatóloga o climatólogo? ¿Alguien es especialista del clima? Y creo que yo tampoco. Bueno, pero a todos nos importa el clima, a todos nos interesa el clima. ¿Por qué? Porque si yo no me reviso, ¿no? Sobre todo, bueno, en las carreras artísticas que viajan tanto y que de repente están en un clima frío, que de repente están en un clima cálido, etcétera, pues importa porque necesitas saber si va a llover o no va a llover, necesitas saber si sales con abrigo, si no sales con abrigo, ¿sí? Entonces, nadie sabe hacer pronósticos del clima. Hay gente que sí de repente sale así y dice, no, pues creo que hoy va a llover y son maravillosos porque tienen como un feeling, ¿no? Pero en general no sabemos hacer pronósticos del clima. Sin embargo, sabemos leer el pronóstico del clima. Eso es el balance general. No es un pronóstico, pero es una cosa que nos está diciendo cómo está el clima en ese momento. Hay una máxima de uno de los grandes gurús de la administración, Peter Drucker. Bueno, está cuestionada porque dicen que no fue él, que fue Lord Kelvin y no sé qué. Pero para el caso es lo siguiente. Dice, lo que se puede medir, se puede mejorar. Entonces, ¿yo con qué mido mis finanzas para poder mejorarlas? Bueno, con el balance general. Ahí está. Entonces, necesito saber hacer un balance general, pues lo básico, lo que les decía en un principio, los conocimientos técnicos son para la gente que aplica la técnica, ¿sí? Pero a nosotros nos sirve tener algunos elementos para poder entender, ¿no? Lo que nuestra contadora nos presente en un informe, o para hacer un ejercicio, digamos, a grosso modo, ¿no? De mis finanzas. Entonces, este famoso balance general, pues vamos a ver un ejemplo del balance general. Este es un balance general, es un estado de situación financiera. Ya dice, no, pues al día 31 de julio de 2020 y comparativo, no sé qué, tarará, ya me dice ahí que el activo, ¿no? Y esta persona ahí pues tiene un activo a corto plazo, esto es pues las cosas que no exceden un año, tiene un activo a largo plazo, esto es decir, las cosas que pasan de ese año. Hay contadores que dirían, es que no, ahí también falta el activo diferido, que quiere decir no sé qué. Y luego en el pasivo también encontramos el pasivo a corto plazo y el pasivo a largo plazo. Y luego nos damos cuenta, ya, esto ya está complicado, ¿no? Ya se ve muy complicado. Bueno, es que esto es para los contadores. Yo aquí me di a la tarea de hacer un ejercicio en Excel también, que les pongo la imagen, de un balance general. Y no sé qué opinen de este. Eso es un balance general, ¿sí? Sin que vengan a decirles todos los tecnicismos del mundo y todo. Eso es, pues, para el que necesita trabajar con los tecnicismos. Yo nada más tomo una hoja de cuaderno, una servilleta, una pluma, muy romántico, ¿no? Aquello de la servilleta y luego doblarle, pasarlo. No, nada más, o un Excel, ¿sí? Anoto lo que tengo, le resto lo que debo y lo que me queda es mi capital. Eso es un balance general. No sé cómo lo vean. A lo mejor hay quien se le hizo más fácil el primero, más sencillo de leer y de... a mí no. A mí se me hizo más fácil el segundo. Y es más fácil de hacer. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un pequeño ejercicio para que vean Yo les voy diciendo las cantidades. Pueden hacerlo en el teléfono, en la calculadora del teléfono, o hay quien todavía a estas alturas del siglo XXI son muy buenos para hacer las cuentas a mano, ¿sí? Y en esta parte me gustaría siéntanse con la libertad de ver los micrófonos, o sea, que
comentemos. Y ahí les va el ejercicio. Vamos a hacer un balance general de lo siguiente. No sé, digo, como tenemos diferentes divisas en cada país, ¿qué les parece si decimos dólares? Porque pues, es una de las divisas más usadas a nivel mundial. Y entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. En este balance general, en su activo, tienen en efectivo $100. Y ya. Pero en su pasivo, a la tarjeta de crédito le deben $50. Y como decíamos, es en el momento preciso determinado, así, as we speak, ¿no? En este instante, es de ese momento, es una foto, ¿sí? Hay otros estados financieros de otro tipo que hablan del periodo de tal al tal y hablan de una continuidad de tiempo, hay una línea de tiempo. Y no, el balance general es una foto, es en ese momento, ¿sí? Es una selfie, además, porque estamos haciendo el propio. Entonces, $100 en efectivo, $50 se deben en la tarjeta de crédito. ¿Cuánto les da? 50 me quedan. $50. Ok, esos $50 es el capital que tenemos en ese momento. Ese es nuestro capital. Ahora, ¿qué es el capital? Unos dirían, pues es la riqueza, es lo que tienes, o sea, es verdaderamente, o sea, lo que te queda, porque el activo dice, es que el activo dice que es lo que tengo, o sea, todo es mío. Ahorita les voy a decir, los voy a comprobar por qué el activo no siempre es la riqueza, ¿sí? El capital es la riqueza, es lo que sucede después de esta operación. Hay quien dice, vuelvo a citar a Mario Borghino, que la riqueza se mide o sea, es la medida en la que tú puedes seguir manteniendo tu nivel de vida durante cuánto tiempo sin tener un ingreso, ¿no? Es válida. Para efectos de esto, para efectos de poder, como dice Peter Drucker, medir cómo voy yo, cómo me está yendo en mi emprendimiento de artista, en mi profesión independiente de artista, para ligar todo este rollo que les dije al principio, pues viendo el capital. Porque si yo hago esta fotografía hoy, ¿sí? Día 18 de septiembre, y la hago el día 18 de septiembre del 2021, y veo que siguen siendo 50, digo, bueno, pues a lo mejor no está avanzando eso. Si yo vuelvo a hacer este ejercicio el día 18 de septiembre del año próximo, y veo que dice 25, algo no está funcionando. Y si yo hago este mismo ejercicio el año próximo y veo que dice 250, estoy haciendo algo bien. Por eso caigo en esta situación que les decía en un principio. Es importante. Ahora, no pueden, o sea, ninguno de ustedes, ninguna de ustedes puede dedicar, pues es que yo me dedico 4 horas diarias aquí a estar haciendo las finanzas. No, o sea, tienen que estar encargándose de la parte sustantiva de su trabajo. Ensayar, preparar nuevos roles, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevas obras, en el caso de quien no cante. Entonces, sobre este ejercicio, ¿sí? ¿Qué les parece si hacemos uno más? Para que veamos una diferencia. Va a estar igual de facilito, ¿eh? Va a estar igual de facilito. Para que veamos una diferencia de por qué no siempre el activo es en ese momento mi riqueza, ¿sí? Vamos a poner en nuestro activo, tengo $1,000, pero no son en efectivo. Son $1,000 porque eso vale un departamento. Ojalá eso costara un departamento, pero bueno, es un departamento, ¿sí? Que tengo $1,000. Pero ¿qué creen? El departamento lo debo. Entonces en mi pasivo debo $1,100. Entonces, ¿cuál sería el capital de ese maravilloso activo? Menos 100. No tengo. Es negativo. Es un déficit. Bueno, cuando hay un balance general, hay un término que se utiliza mucho de repente, ¿no? Es que la empresa quebró. Cuando tú tienes un balance general en donde el capital es negativo, es cuando se dice que hay una quiebra técnica. Entonces dirán, oye, pues estoy quebrado, o sea, no inventes, o sea, tengo menos 100. Bueno, es relativo, porque fíjense bien, como ese departamento lo están pagando, vale 1,000 y los otros 100 son de los intereses a lo mejor que se están pagando del departamento,
Después de un mes, o sea, vamos a decir que ustedes pagan $100 al mes y vuelven a hacer su balance general al siguiente mes. Entonces, ahora tienen, ¿cuánto? ¿1,000 en el activo? Y 1,000 en el pasivo, porque ya pagaron 1,000. Entonces, ahora mi nuevo capital es 100. 1,000 menos No, 1,000. perdón. Nada. Estamos No en hay. cero, ¿no? Pues, bueno, híjole, qué mal, cero. No necesariamente, no nos asustemos todavía. Al siguiente mes ya pagaste otros 100. Entonces tienes en tu activo 1,000 y en tu pasivo tienes 900. ¿Cuánto tenemos ahora en el capital? 100, ¿no? Si no me fallan. Ahora Si sí no, 100. si no nos falla Pitágoras, 100. Y así sucesivamente. Entonces, con esto, ¿qué quiero demostrar? ¿Es malo endeudarse? Depende. Porque aquí, cada que ustedes van pagando un abono de este activo, porque es un activo, es una cosa, la tienen, ahí está, es el departamento, existe, ¿sí? Cada que van haciendo un pago, pues van apropiándose, por decirlo, de una parte más de ese. Ya lo tienen, por eso está en el activo, es lo que tengo, ¿sí? Pero como se lo debo al banco, entonces se lo voy pagando, etc. Cuando lo terminan de pagar, tienen 1,000 en el activo y ya 0 en el pasivo. Entonces yo ya tengo ahí un capital que dice 1,000. Entonces a lo largo de un tiempo me hice de un capital de 1,000. ¿Eso es bueno? Pues eso es muy bueno. ¿Sí? Ahora, si esa deuda, en lugar de ser de un departamento, fuera una deuda de tarjeta de crédito, porque me la pasé muy bien firmando en muchos restaurantes, ¿no? Soy comelón, me gusta, disfrutón, dirían, etc. Y entonces llego y hago mi balance general y digo, activo, ¿cuánto tengo de lo que me comí en los restaurantes? ¿Algún activo que haya quedado ahí? De sí, me regalaron me regalaron una pluma, porque soy frecuente ahí con el rótulo del restaurante, ¿no? ¿Y cuánto le debo a la tarjeta? Pues 500, ¿no? Entonces, activo, 0. Pasivo, 500. ¿Cuánto tengo? Ya debo 500, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que uno no salga a restaurantes, esto no quiere decir que uno, o sea, hay que tener mucho cuidado con esto por un ejercicio de este tipo, porque no se trata de etiquetar, o sea, no se trata de generar tampoco tacañería, ¿no? Ni avaricia, ni decir, no, pues no. O sea, hay muchas cosas que son importantes, o sea, ¿por qué no de vez en cuando salir? A veces ese gasto a lo mejor de un restaurante fue pues porque tengo una reunión de trabajo con alguien con quien a lo mejor puedo establecer ahí un contrato de no sé qué, ¿sí? Todo en eso es muy relativo. Nada más la única parte fría, totalmente fría y totalmente cuadrada, ¿no? Como lo es matemática, donde va a llegar a recaer esto, es en el balance general. Entonces, ¿me ayuda a hacer un presupuesto? Claro, porque el presupuesto es, bueno, cuánto espero recibir, cuánto me puedo gastar, cuánto tengo que ahorrar. Y esta es una de las grandes ventajas de saber meridianamente leer un balance general. Ahora, hace un par de días estábamos platicando de ese tema. Decían, oye, ¿y el balance general? Entonces, ¿qué? Bueno, yo puedo hacer uno, ¿sí? Mío, así a grosso modo, en el cuaderno, como hicimos Oye, ¿qué es parte del activo fijo y qué es parte del activo a corto plazo y qué es parte del activo a largo plazo? Pongan lo que tienen y pongan lo que deben y les va a dar una idea, ¿sí? Cercana, o más o menos cercana. Ya la parte técnica, o sea, para que verdaderamente sepan ahí qué sucede y todo, es una de las obligaciones del señor contador, de la señora contadora, que les lleve, ¿sí? esa actividad. Para eso está ese profesional o esa profesional, pues justamente para poder aterrizar esos temas. Pero ya no va a venir a hablarles en sánscrito, ¿no? Que digo, ¿qué es esta cosa? Bueno, a lo mejor alguien sabe hablar, digo, tienen que aprender tantos idiomas los cantantes que a lo mejor alguien dice, oye, yo hablo sánscrito, no me acuerdo si en Carmina Burana, no sé si es latín, bueno, alguna obra ahí. Pero decir, pues no me llegan con una cosa que no le entiendo qué demonios, ¿no? Ahí sí es decir, ok, este es mi activo
y puede rebotar algo. De repente dice, oye, ¿por qué de este mes al otro mes bajó? Y te pueden decir, bueno, porque de este mes al otro mes tú tienes estos gastos fijos, no hubo un contrato de nada, entonces tuviste que gastar del ahorro y ahí bajó. Ah, ok. Oye, ¿por qué de este mes a este otro mes subió? Bueno, porque te fue muy bien, estuviste cantando por todos lados. Estaba el otro día platicando con un amigo de aquí de México, un tenor, quizás algunos lo conozcan, Leonardo Villeda, y me decía Leonardo, es que no sabes, dice, es que en el año en el que falleció Pavarotti, por alguna parecido físico de Leonardo, de barba, así grandote, ¿no? Y todo esto, dice, bueno, yo nunca había tenido tanto trabajo en un año. Y se le hicieron tantos homenajes a Pavarotti por tantos lados que salía de un lado y andaba, me quedé sin voz un día, ya no hallaba yo. ¿Qué tal? Qué padre, ¿no? Bueno, entendemos que es padre, eso lo decimos mucho en México, qué guay sería para España, qué chévere, digo, pues qué bien, ¿no? Entonces, de repente, bueno, bien, ahí tengo una serie tengo un momento de muchos contratos, entonces su balance general que dice, bueno, pues estás empezando a tener eso. Te da la oportunidad, ¿sí? De empezar a aplicar ese dinero en ciertas cosas, ¿sí? Entonces, eso es el balance general. Creo que vamos en el tiempo. Eso es el balance general y de eso se trata. Ahora, ¿qué forma parte del activo? ¿Qué forma parte del pasivo? Son muchas cosas, ¿sí? Hay cosas en el ámbito del profesional independiente que yo les diría, ¿son activos? Sí. ¿Se pueden contabilizar ahí? No. Les voy a poner un ejemplo. Cursos, seminarios. Es decir, oye, ¿es un activo? En términos generales yo le diría, pues claro que es un activo. Ahorita un contador ahorita ya me estaría diciendo, estás equivocado, no sabes lo que estás diciendo, qué disparate. Pues es que no se puede registrar. O sea, en el activo yo no puedo registrar en el balance general. Tengo 18 cursos, ¿no? De dicción francesa y tengo 2 másters en repertorio barroco. Qué bueno. Oye, pero le invertí, o sea, yo le metí mucho dinero a eso. Yo pagué, es más, los del repertorio barroco los tomé en Europa, entonces tuve que viajar, y tuve que pagar avión, y tuve que pagar hospedaje, y tuve que pagar todo en euros, o sea, todo lo que le quieran, todas las agravantes que le quieran sumar a eso. Sí, pero desgraciadamente en lo contable no se puede reflejar. Esa es una de las cuestiones donde decimos, híjole. Entonces, ¿qué hago? ¿No los tomo? Yo les diría, sería una de las peores decisiones que podrían tomar. O sea, si alguien se está especializando en un repertorio, si alguien se está especializando en cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, ahorita que Juan David nos decía, pianista y director, bueno, pues pasas por el instrumento, pero luego también necesitas empezar a pasar por la parte de la dirección, etcétera, etcétera. Y yo lo dejo de hacer, no, pero ve tus números y trata de que tus números, con base en tu balance general, pues vayas también teniendo cosas, ¿sí? No te puedes gastar todo en nada más en capacitación. Tienes que ir generando un patrimonio. No te puedes gastar todo, ¿sí? Esto desgraciadamente es un tema que es muy diferente en cada país y no me sentiría con la autoridad para hablarlo fuera de México, pero en charlas que hemos tenido en México, de repente las cantantes dicen, pues es que yo tengo que comprar vestidos. En las galas de ópera, pues no puedo salir siempre con el vestido verde de perico, o no puedo salir siempre con el vestido amarillo canario, ¿no? Pues claro, pues se nota, ¿no? Ahí sí, way to go, ¿no? Con los hombres, pues el smoking, ¿no? Y listo, o el frac, está padre, ¿no? Nada más a veces le cambian el color de la faja, ahí se ponen, ¿no? Eso es una gran ventaja, ¿no? Entonces, oye, ¿tengo que estar gastando en eso? Bueno, pues sí, pero también no puedes decir, pues un vestido para cada uno, o sea, hasta en eso tendríamos que empezar a aplicar una inteligencia de decir, bueno, ¿qué me conviene más comprar? Porque les voy a decir, muchas veces el independiente, el profesional independiente dice, bueno, me lo merezco, que no trabajo mucho para eso, ¿sí? O cosas de ese tipo. Me ha tocado en charlas, también en algunas ocasiones, hablando de esto y todo, y luego de ahí se genera mucho, pues nos agregamos a Facebook, no utilizo mucho las redes sociales, pero de repente me ha tocado gente que en alguna cuestión donde estamos hablando de algo contable, digan, es que no, es que cobra bien caro el contador, ¿no? Y pues dices, bueno, pues tendríamos que pensar muy bien si es, o sea, caro es relativo, ¿no? Si te cumple, si te entrega, si te ayuda, si te plantea una estrategia para que tu cuestión tributaria te sea más conveniente y todo lo demás. Pero luego de repente dicen, no, es que no tengo dinero.
y va a estar muy feo esto que les voy a decir, pero lo tengo que decir. No veo que se piensen un año en el que pues, no se vayan de vacaciones, ¿no? A veces se la piensan mucho en pagar un contador, pero no, pues aquí felices en la playa y no sé qué, y ponen el plato de langosta y que parece dinosaurio y todo lo demás. Tú dices, bueno, sí te lo mereces, sí es necesario, para eso trabajamos, ¿no? Pero también cuando no tienes una fotografía en donde te diga cómo van tus finanzas y qué te está conviniendo y qué no te está conviniendo, pues también cómo tomas esas decisiones. Las tomamos normalmente desde aquí abajo, no desde aquí. Entonces hay gastos que muchas veces no son gastos, son, vamos a decir, son inversiones, ¿sí? Un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo. Oye, pues no, si no me enfermo no me van a dar nada. Ajá, ¿y si sí te enfermas? Pueden ser gastos catastróficos. Una contingencia de salud fuerte. Y si no estamos, por ejemplo, no estamos asalariados en algún lugar y no hay un sistema de seguridad social, dependemos única y exclusivamente el profesional independiente de los medios que se haga llegar para poder pasar una contingencia de esas. Lo dices, oye, y el retiro es otro tema, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para el retiro? Hay muchos, hay seguros dotales, hay, que aparte es un seguro de vida, o sea, hay muchos instrumentos, hay muchas cosas, y todo esto es importante hacerlo de la mano del asesor financiero, que en muchas de las ocasiones puede ser el contador. Y con esto cierro estos comentarios, si quieren, para que vayamos a interactuar un poquito más. A la larga, ¿sí? Tendría que pensar el profesional independiente en ir formando un equipo de colaboradores, sean también freelance o hay personas que ya tienen una actividad que a lo mejor les permiten tener gente de planta. Digo, eso no pasa nada si es uno o el otro. ¿Por qué? Porque pues, necesitan apoyo en cuestiones de imagen, de branding, de redes sociales, etcétera. Y el financiero es uno de esos, ¿sí? No estoy diciendo que pues, van a decir, oye, pues yo de dónde pago una nómina. Sí, pues es un espanto, ¿no? Imagínate, ahorita ya se me ocurrieron 10 personas que me pueden estar ayudando todo el tiempo. No, es que hay gente que puede venir una vez al año, ¿no? Hay especialidades de cosas que nos pueden servir para todas las actividades, ¿no? Que pueden ser, oye, nutrióloga, para que, pues, no sé, tengo un problema de reflujo, o un médico, ¿no? Especializado en eso. Pues es importantísimo. ¿Cómo foniatra, ¿no? Etcétera. Entonces, a lo que quiero yo entonces aterrizar con todo esto es que si nos visualizamos con un concepto más global de lo que hacemos, ¿sí? Si nos visualizamos más parecidos a esas otras profesiones que siempre son las que se hablan, sí, es que el abogado, el contador, que son esos independientes, el médico, ¿no? Si nos visualizamos más en ese sentido, que aunque nuestra profesión gira en torno a las artes, pero todo lo demás es igual a un profesionista o un profesional de estas cosas, y que necesitamos tener apuntaladas todas estas otras actividades que nos ayudan, ¿sí?, a que nuestra actividad sea mejor. Creo que tenemos muchas mayores posibilidades de hacer una carrera exitosa, ¿sí? Porque de verdad, si yo me pongo a vocalizar 12 horas diarias y a perfeccionar una técnica de canto, o me pongo a darle el piano, o me pongo a darle el violín, o si soy bailarín, pero no hago todo lo demás. A lo mejor me equivoco, puede haber quien pues sí la pegue, ¿no? Y muy bien, pero desde la óptica muy particular mía, les diría, es menos probable que suceda una carrera de éxito. Entonces, bueno, yo cierro si quieren este comentario aquí. Y ¿qué les parece si abrimos un poquito? Me imagino que debe haber preguntas respecto de cuestiones de si del activo, del pasivo, de las inversiones, espero que la haya para que platiquemos un poquito más. Jorge, tenemos una pregunta de Paulina. Dice que ¿con cuánta regularidad tú aconsejas hacer un balance general? Bueno, lo normal en una cuestión contable depende de cada país, ¿no? Pero
un buen periodo es mensual. Un buen periodo es mensual, ¿sí? Sin embargo, ojo, hay que tener mucho cuidado también con el tema de la periodicidad, ¿sí? Porque es muy común. La información que vamos teniendo, me regreso un poquito, la información que vamos teniendo va haciendo una colección de un histórico, ¿sí? Cada balance general, si yo voy teniendo un balance general cada mes, por ejemplo, me va generando una historia a la cual yo me puedo regresar y decir, mira, así estaba y ahora está así. Entonces hay veces que de un diciembre, perdón, a un enero dices, qué barbaridad, es que es en enero y ahorita esto bajó muchísimo y todo. Pero a lo mejor tú dices, bueno, es que siempre todos los años de diciembre a enero baja porque en enero o en diciembre no hay contratos. Bueno, no pasa nada. También en la medida en la que tú vas teniendo un histórico, pues es enero contra enero, febrero contra febrero, o sea, te va ayudando también a poder hacer comparaciones con base anual. Pero yo diría que una periodicidad, cuando tienes el trabajo de un contador que regularmente te está llevando toda la parte tributaria y todo, no menos de un mes. O sea, la verdad, menos de un mes me parecería un abuso, pero una práctica muy común en el a nivel empresarial son los trimestres. No sé si han escuchado a veces en alguna noticia financiera que dicen el primer cuarto, el segundo cuarto, el tercer cuarto del año. Para efectos de bolsa, para efectos de todo, siempre se manejan trimestres, de manera que son 4 en el año. Esa es una muy buena periodicidad. Para mí no sería menos de un mes, ni más de un trimestre. ¿Sí? Ya un semestre, ya un año, dices, pues, imagínense que se tapan los ojos 6 minutos mientras vas manejando, y dices, pues, o sea, se me hace muy, muy peligroso, ¿no? Es mejor tratar de estar teniéndolos con eso. Entonces, me quedaría con eso. No menos de un mes, no más de un trimestre. A ver, otra pregunta. Hoy, aparte del vestido amarillo patito, también hay que comprar micrófono de condensador, tarjeta de sonido, software, etcétera, para grabar música o hacer audiciones. ¿Eso también es un activo? Sí, hay cosas, por ejemplo, miren, este es un tema bastante, suele ser a veces un poquito confuso, porque hay activos que se aprecian y hay activos que se deprecian. Si ustedes vuelven a hacer el ejercicio que hicimos ahorita del departamento, yo a propósito tomé un bien inmueble porque regularmente los bienes inmuebles se aprecian con el tiempo, van valiendo más. A menos, o sea, si en ese departamento le pusieron un relleno sanitario ahí a un lado o le pusieron una cárcel, pues esas cosas de repente tienden a bajar. Lo normal es que los bienes inmuebles suban de valor con el tiempo. Pero hay otros tipos de activos que perfectamente se pueden registrar en el activo, valga la redundancia, pero que se van depreciando. Les voy a poner un ejemplo que no falla. Un automóvil. Un automóvil tiene un valor, ¿sí? Lo registras en el activo, pero de un año a otro ese automóvil en el activo no puede seguir valiendo lo mismo. Tiene una amortización, va perdiendo el valor. Entonces, por ejemplo, de estas cosas que dijeron, el micrófono, por supuesto que es parte del activo y se debe de registrar en el activo. Pero me imagino que ese micrófono, pues, a lo largo de un año, de 2 años o de 3 años, ya salió un modelo más nuevo, etcétera, y ese micrófono ya no va a tener el mismo valor. Entonces, prácticamente todos los bienes muebles, prácticamente, no todos. Y bienes muebles me refiero a cualquier cosa, o sea, puede ser un mueble, puede ser un coche, puede ser cualquier cosa que uno pueda tomar y llevar para otro lado. Prácticamente todos los bienes muebles tienen coeficientes de depreciación a lo largo del tiempo. Hay bienes muebles que no. Les voy a poner un ejemplo. Un cuadro de Vincent Van Gogh, ¿les parece que sea un bien mueble? Sí. Pero les puedo asegurar que por ningún motivo en esta tierra, o sea, se va a depreciar con el tiempo. Un reloj, a veces este siempre ha sido un ejemplo en algunos cursos así muy específicos de finanzas. Es decir, el reloj depende. Porque hay ciertas marcas de relojes y de ciertos materiales y de ciertos modelos que se aprecian con el tiempo, pero hay otros que van cayendo, ¿sí? La misma ropa, ¿eh? O sea, hay quien diría, oye, pues la ropa no se cuenta. Pues no, pero si tú la consideras dentro de tu actividad profesional como un vestuario, como vestuario es un activo, ¿sí? O sea, si ustedes hablan, por ejemplo, de un teatro, oye, todo lo que tenemos de vestuario, entonces el vestuario es ropa, entonces eso es, no, eso es un activo.
porque es algo de lo que tú utilizas para realizar la actividad sustantiva. Entonces, hay cosas que sí, hay cosas que no, pero sí hay, ¿qué otros objetos, perdón, vienen ahí en la pregunta? O si quieres abrir el micrófono. Venían la tarjeta de sonido, software de grabación. Software también, desde luego, es un activo, pero también va teniendo cierta depreciación. Ahora, ojo, en el caso del software, hemos venido transitando en los últimos años. Antes tú comprabas un software y lo tenías, o sea, incluso pues, hasta en el disco, y lo podías, o sea, lo instalabas con un CD o lo que fuera, y lo utilizabas, y hasta que, bueno, pues ya era obsoleto y listo, pero ese CD era tuyo. Y de un tiempo para acá hemos venido transitando al decir, ya no lo compres, réntalo. Ya ni siquiera necesitas instalar el CD. Voy a poner el ejemplo de Microsoft. Te dice, bueno, la paquetería de Office, pues no la compres, pagas una cantidad al mes. ¿Cuál es la ventaja? Que en el momento del que llega la nueva versión, pues tú sigues pagando y ya tienes la nueva versión. Actualiza y actualiza y actualiza. En ese caso no es un activo, es un servicio. Es como si estuvieras pagando, no sé, la electricidad, ¿no? De la casa. Ahí cambia. Si tú lo tienes, sí es un activo. Si es una cosa que pagas mensualmente solamente por el uso, ahí sería nada más el pago de un servicio. Ok. Ronnie, querías decir algo. Sí, muchas gracias. La pregunta es también justamente relacionada, por ejemplo, vamos a poner un hipotético, un privado o un cliente, por decirlo así, nos va a contratar por un servicio específico que es el canto. Sí. El cliente habitualmente nos dice, ¿cuánto me cobras? Así de sencillo, o envíame un presupuesto o cotización de tus servicios. Dentro de ese concepto, por ejemplo, puntualmente estaríamos hablando que el servicio principal es el canto y obviamente la presentación. Pero dentro de ese presupuesto, por ejemplo, enmarcándolo en un 100%, ¿cuánto le correspondería, por ejemplo, al canto? ¿Ah? Porque, por ejemplo, disculpa que sea tan redundante, cuando a mí me piden un presupuesto, cobro un monto, por ejemplo, 100, y por lo menos yo siento de que el 50 o el 75% sería lo que yo cobraría, por decirlo así, por la labor efectuada, y dejaría un margen de un 50-25% en donde yo considero gastos operacionales. ¿Esa sería una estructura correcta? O, por ejemplo, podríamos dedicarle menor margen de ganancia al canto y mayor porcentaje a los gastos operacionales, incluyendo impuestos, transporte, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuál consideras tú que es un modelo ideal para poder desarrollar un presupuesto que nos permita efectivamente poder recibir una retribución de nuestro trabajo, pero a la vez también cubrir todo este tipo de factores externos que inciden en el desarrollo de la actividad? Mira, muy buena pregunta y espero no decepcionar con esto que te voy a decir, porque lo primero sería, depende de cada quien. Más bien, para lo que tú me dices, te lo voy a replantear. Yo me iría primero a establecer un punto de equilibrio, ¿sí? Un punto de equilibrio en una negociación, como probablemente lo saben, es decir, cuánto tiene que entrar para yo salir tablas, ¿no? Para yo salir empatado con el gasto operativo. Vuelvo al ejemplo ese de la tienda de cosas para danza, ¿no? Decir, bueno, tengo una renta, a lo mejor pago un salario de la persona que trabaja ahí, pago la electricidad, etcétera. Entonces, pues eso cuesta 1,000 al mes. Entonces, yo tengo que vender X cantidad de cosas para poder tener 1,000 y ahí no estoy ganando nada. Con eso nada más llego a mi punto de equilibrio. Entonces, yo lo que haría, más bien a partir de esto, en lugar de decir de cada cosa que yo cobro, tanto corresponde a tanto, yo lo que diría es, primero, de todo lo que cobre, tengo que llegar al punto de equilibrio, que incluye tal y tal, que obviamente vuelvo a la confusión del patrimonio propio y del negocio. Es, pues, donde vivo, ¿no? O sea, aunque sea tu casa, si hay una renta o si igual es propia, pero el pago de los servicios, finalmente tiene que ver con lo que haces. Entonces, primero haría un punto de equilibrio y después presupuestaría a dónde mando los excedentes, ¿sí? O haría escalones de excedentes. Por ejemplo, decir, bueno, si llego al punto de equilibrio es 100, ¿no? Pero luego, si de esos 100 hacia arriba llego
a una meta de otros 20, estos 20 los haría tanto al fondo de ahorro, tanto al no sé qué, tanto al no sé qué. Si aparte de esos 20 llegara a otros 20, los metería en una inversión de este otro tipo para poder ir haciendo eso. Ahora, es muy importante, y aquí aprovecho tu pregunta para abordar lo siguiente. No es lo mismo ahorro que inversión. Es una situación que luego de repente también, como todos estos temas financieros suelen generar confusiones, pero no es lo mismo el ahorro que la inversión, porque el ahorro es guardar para después. Y la inversión conlleva cierto tipo de riesgo, ¿sí? Esperando ganar algo en el tiempo. Entonces, yo les diría, si hay un ahorro, ¿no? Vamos a decir, contingente para decir, bueno, este es mi ahorro para yo retirarme algún día o algo, tengan mucho cuidado, porque hay gente que dice, no, pues yo lo voy guardando abajo del colchón, pues ese dinero se va a depreciar con el tiempo. Prácticamente en todos lados hay una tasa de inflación, ¿sí? En todas las economías existe una tasa de inflación, entonces eso quiere decir que ese dinero va perdiendo valor con el tiempo. Entonces, si ese dinero no está trabajando, no está generando algo, pues pierde valor. Lo tienes guardado, claro, lo puedes utilizar en el momento que quieras, pero hay muchos instrumentos de inversión. Hay fondos de inversión, por ejemplo, donde tú dices, voy ahorrando esto ahí, pero en realidad el banco o la casa de bolsa o el fondo de inversión que lo capta, lo va trabajando en otras cosas para que te vaya dando unos rendimientos y ese dinero pues crezca, ¿no? De alguna forma, ¿sí? Que para mí eso sería siempre, miren, está muy, muy importante este concepto que les voy a decir. Ahorrar e invertir, en principio es más un tema de hábito que de montos, de cantidades. Más que otra cosa es un tema de hábitos y hay que tener ese hábito, ¿sí? Desde los países, que bueno, lo podemos ver cualquier día en las noticias, los países que no han tenido el hábito de tener reservas, igual empiezan a tener unos problemas espantosos porque no tienen de dónde echar mano cuando hay una contingencia y no sabe uno qué contingencia puede haber, ¿sí? Y también el poder invertir para que eso, en lugar de que nada más esté guardado, ¿sí? Por ejemplo, en muchos lados lo que sucede es que si yo guardo un dinero en el banco y lo tengo en una cuenta de ahorro, ¿no? De repente digo, ay, muy bien, mi cuenta de ahorro me dio 2% anual. Muy bien, pero en ese país la inflación es del 4% anual. Ese dinero vale o sea, el dinero que tú guardaste durante ese tiempo vale menos, ¿no? Entonces, ¿qué buscaría uno? Oye, pues algo que por lo menos me dé lo de la inflación y un poquito más. Entonces, de repente hay quien, yo tengo un amigo que me dijo que si se lo presto, me lo devuelve en 2 días y me paga el triple. Caray, eso es muy extraño, ¿no? Ahí yo tendría que ver, hay instrumentos, cualquier cosa en finanzas que te diga, es que esto inviertes y lo duplicas en 2 días, cualquier cosa en finanzas que suene de esa manera, se los juro, se los firmo, es más, les paso los datos de mi correo electrónico para que me reclamen si no es así. Rara vez es algo cierto. Pero si tú encuentras un fondo de inversión que te dice, oye, mira, pues es un fondo de inversión con un horizonte de 10 años en donde lo invertimos en bonos gubernamentales y no sé, todo ese rollo, o sea, todo va a depender de cómo te lo pueda explicar el especialista para que lo entendamos, ¿no? Y te dice, oye, y esto puede ganar 8% anual. No suena mal. Si la inflación es del 4 y gana el 8, lo tienes guardado, es tu ahorro, etc. Entonces, pero sí es muy importante en el ámbito de las finanzas entender, o sea, hay como máximas, ¿no? Bullets que hay que tener así. Es más una cuestión de hábito que de cantidades. Y yo en ese punto de equilibrio que ahorita comentábamos, desde mi situación más básica del punto de equilibrio, pondría algo que se fuera a ese concepto. ¿Sí? No sé si me extendí mucho, no sé si más o menos contesté, pero partiría de más bien de hacer un punto de equilibrio, ¿sí? Más que decir tanto por ciento y tanto por ciento. No sé si hay otra pregunta. Jorge, una pregunta bueno, que habíamos comentado antes de esta charla, respecto a los contratos que tenemos como artistas, que a veces cantamos fuera de nuestro país. Esta cuestión de impuestos, digo, yo sé que cada país es diferente, pero ¿cómo podemos manejar esa, si hay una doble tributación o estas cosas que luego como cantantes nosotros
no sabemos, digo, yo hablo por mí, como cantante, que a veces digo, me dan un contrato, que va, pues me van a pagar tanto y ya, ¿no? Pero yo no sé qué tengo que poner atención. Bueno, en México se maneja de una manera, pero ¿qué nos aconsejarías tú de tomar en cuenta al momento de ver un contrato de donde nos llamen, ¿no? Muy bien. Para mí la primera cosa importante a tomar en cuenta en un contrato de esos es que diga que el caché sea neto o sea bruto. ¿Sí? O para los contratos en inglés que diga gross amount o net amount. Esto es un rollo en el que siempre hay interpretaciones. Hay unos que lo dicen de una manera, otros que lo dicen de otra. Al inicio me fui mucho al tema de las palabras porque vuelvo a lo mismo. Entendiendo el significado de las palabras se despejan muchas cosas. No es por ponernos aquí a promocionar a la Real Academia Española, ni mucho menos, pero neto significa, o sea, y si lo buscan en el diccionario de la lengua española, neto significa que ya pagó impuestos. Y hay gente, incluso hay venues que me ha tocado ver que dicen, es que yo te lo pago neto. Y pues la gente que lo recibe dice, pues listo, ya no debo. Y pues, ¿qué crees? Que ellos dicen neto, es como decir, no, yo te lo entrego completo y tú pagas tus impuestos. Ese sería para mí, primero, fundamental, ¿sí? Ahora, una vez teniendo claro eso, viene la parte contable en el país en donde se tenga la residencia fiscal, ¿sí? Recordemos que la parte tributaria tiene que ver en dónde es la residencia fiscal, no es necesariamente la nacionalidad. Yo puedo ser mexicano, pero si yo tengo una residencia legal en Argentina, y ahí es donde yo tengo mi número de identificación de contribuyente o como, no recuerdo ahora cómo se llama, pero yo ahí tengo mi registro como contribuyente, yo ahí es donde tengo que pagar impuestos. Entonces, si donde me pagan me dijeron, y ya lo revisé, y de manera correcta dice net amount, quiere decir que ya me retuvieron impuestos en donde me pagaron. Entonces, o sea, el retenedor dice 100 menos 20, ahí te van tus 80 y estos 20 que yo me estoy quedando aquí no son tuyos ni míos, estos son impuestos y los pagan. Esas son de las grandes ventajas cuando te retienen impuestos, que no lo tienes que hacer tú. Pero ya, por ejemplo, si yo me fuera al otro país en donde yo soy residente fiscal, yo tengo que estar seguro con mi contadora, mi contador, que no deba una diferencia. Porque eso sucede en muchos lados. Es que ya me retuvieron allá el 20%. Sí, pero aquí la tasa es del 30%, me debes el otro 10%. Eso suele suceder. Y eso es diferente en cada país. Pero lo haría de esa manera. Ahora, si tienen un agente, que ese agente sea quien se está encargando de negociar el contrato y todo, pues obviamente misma situación. Que la gente se cerciore, primero que nada, que esa cantidad que yo voy a recibir ya tiene retenidos o no tiene retenidos los impuestos. ¿Sí? Que eso se los aclare. O sea, si ustedes no son directamente el contacto con el venue, que la gente lo aclare y luego el tema de contable en el país de residencia fiscal. Eso es. Muchísimas gracias, Jorge.